ya tenemos en la línea telefónica a Laura Ramírez. Laura, buenos días. Hola Karina, buenos días. ¿Ya me escuchas, Orsi? Ya te escucho, Laura. Perfecto, pues un saludo para ti y para quien nos escucha hoy allá en Sonora. Muchísimas gracias. Igual platícanos. Bueno, el contexto, yo ya daba una nota nacional donde explicaba todo este pronunciamiento, la exigencia que están haciendo y bueno, si quieres tú platicarnos en qué consiste esta exigencia que están haciendo la Secretaría de Educación Pública. Yo decía que acá ya cerró o ya terminó el ciclo escolar, pero cuéntanos qué es lo que está solicitando agentes de Mexicanos Primero. Mira, el tema es que lo que hemos visto es que este ciclo escolar todo completo, o sea, desde que empezó hasta ahora que está terminando o que ya terminó en algunos estados, es un ciclo escolar con decisiones por parte de las autoridades federales muy erráticas. Por eso hemos dicho que sentimos que la educación está a la deriva. No sentimos que en un ciclo escolar tan retador como este, que era ese ciclo escolar de regreso después de 18 meses por lo menos de escuelas cerradas, volver a conectar, que los niños fueran a la escuela, que estuvieran seguros, que contaran con protocolos, que no hay, que contaran con los insumos de bioseguridad como cubrebocas, gel antibacterial, tampoco hay. El tema del regreso se decretó desde el centro y de una manera vertical. Sí era importante volver, pero solamente decir abrimos las escuelas sin ningún acompañamiento, pues transfería, digamos, todas las decisiones y todas las estrategias a los estados y a las comunidades escolares. Entonces, por eso decimos, bueno, empezó errático. A partir de ahí, todo el ciclo hemos visto como muy poco seguimiento a lo que pasa en la realidad de las escuelas. Por ejemplo, se fueron dando los números genéricos de cómo iban abriendo, entonces se decía, esta semana abrieron 14,000 escuelas y la siguiente semana se decía que ya abrieron otras 30,000 escuelas, se iba diciendo las cifras, pero no se daba cuenta realmente de cuáles eran las que permanecían cerradas, por qué razones, ¿no? Entonces, ahí también vimos como una actuación muy tibia por parte de las autoridades educativas. Yo te puedo dar un contexto nada más, Laura, si me permites. Claro. En el caso local, por ejemplo, o estatal, muchas de las escuelas que hasta la fecha cerraron el ciclo y no abrieron, fue por cuestiones de infraestructura que no fueron reparadas en tiempo y forma, o que algunas de ellas fueron reparadas y que a la vuelta de días u horas pues fueron víctimas de ladrones o de robos pues en las escuelas. Acá es indispensable el tema del aire acondicionado, el tema de todo lo que tiene que ver con las subestaciones eléctricas, con el cableado, y bueno, han sido el nido de rateros, han sido víctimas las escuelas constantemente con robos repetitivos, pero muchas otras no fueron robadas y nunca se arreglaron, entonces cerró el ciclo y de verdad no quedaron listas, pero nunca fue como muy clara la autoridad de cuántos sí, cuántos no, y cuántos niños pues quedaron sin clases durante todo este ciclo escolar, ¿no? Claro, y eso que tú mencionas para el caso de Sonora es una situación que se repitió en los 32 estados. Efectivamente, muchas escuelas arrastrando problemas de infraestructura desde antes de la pandemia, pero que en la pandemia se agravó por el abandono, ¿no? Porque no había quien limpiara, mantuviera, ¿no? Sin conserjes, sin conserjes, porque no fueron en la pandemia hasta ya lo último. Sí, las escuelas estaban completamente cerradas, es verdad, inclusive no es el caso de Sonora, pero en los estados del sur, donde es un medio más selvático, pues la vegetación se hizo comió, de las suyas. Se comió presencia de animales, serpientes, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, un problema de infraestructura que no se atendió, pero que va mucho más allá de la solamente construcción de la escuela, ¿no? Tampoco hubo una estrategia de acompañar a las niñas y a los niños y a los docentes en ese proceso de regreso. No se les dieron a los docentes herramientas se habló mucho del tema socioemocional y la importancia de acompañar a las niñas y a los niños que llegaban con tristeza, con algunos problemas de emocionales, exacto. Pero tampoco se les dio herramientas reales a los maestros y a los maestros para poder trabajar con las niñas, con los niños. Entonces, bueno, durante todo el ciclo, digamos que vimos esa falta de políticas públicas enfocadas a la defensa del aprendizaje y del acompañamiento socioemocional, ¿no? Okay. Y termina el ciclo con estas, pues, últimas dos decisiones también en la misma línea, un poco erráticas, en el sentido de no reprobar a nadie, que es una medida que lo único que hace es ir arrastrando el rezago, porque
y le pones un 6 a un niño o a una niña, pero en realidad no aprendió lo que tenía que aprender, pues va a llegar un momento donde ya no va a poder seguir su trayectoria porque no tiene las habilidades que necesita para continuar. Entonces, puede ser que gracias a esta medida se inscriba al ciclo escolar siguiente, Sí, claro. pero en algún momento va a brincar, como decimos, va a ¿no? tronar. Va a tronar, Exacto. va a brincar esa falta de conocimiento, de aprendizaje. Por supuesto, y aumentan las probabilidades de que deje la escuela, porque para cuando se dé cuenta ese niño, esa niña que ya no puede, que ya no tiene esas habilidades, que no comprende lo que sí. está sucediendo, pues va a tomar la decisión de decir, no puedo con esto, va a generar muchísima frustración y va a terminar saliendo del tendría que ser educativo. Una nivelación, pues, que tendría que correr a cuenta de la propia autoridad, pero que en algunos casos he sabido que los propios padres están buscando como una nivelación, ¿no? Es decir, pues tratar de poner al corriente al niño, a la niña, con los aprendizajes propios del nivel que va a pasar. A mí me tocó casos de jóvenes de prepa a universidad que les fue muy mal en exámenes y todo porque 2 años no aprendieron nada en la preparatoria. Por supuesto, nosotros tenemos datos en estudios que hemos realizado que las niñas, los niños, el 74% de los estudiantes de tercero y secundaria no saben hacer una división. ¿Es en serio? Es en serio, entonces claro que no les podemos transferir ni a los niños ni a las familias la responsabilidad maestros, total. La responsabilidad de algo que necesita más bien es una estrategia que va mucho más allá de la nivelación. Ya anunció también la Secretaría que las primeras semanas del ciclo que viene, del ciclo escolar 2022-2023, son para hacer un repaso. Pero creo que lo que no se han dado cuenta las autoridades es que no es un tema de un repaso, es que nos van a costar 2 o 3 ciclos escolares para que realmente se pueda, digamos, resarcir todo lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y que para eso se necesitan estrategias focalizadas todo el ciclo escolar, todo el ciclo escolar, de identificar dónde están esos problemas de aprendizaje, qué es lo que los niños no están comprendiendo, las carencias en la comprensión lectora, en las habilidades matemáticas, que son lo que llamamos habilidades básicas, fundamentales. Entonces, ahí es donde tendría que estar puesto el foco y las decisiones que vienen desde la federación y, por supuesto, trabajando también con las autoridades en los estados para que se puedan implementar esas estrategias, digamos, ya en el contexto de cada estado, de cada Ajá. Exactamente, lo que tú decías, no es lo mismo la educación, en muchas cosas es lo mismo, son los niños y las niñas y su derecho es un derecho, digamos, que tendría que cubrir a todas las mexicanas y los mexicanos. Pero las estrategias sí se pueden aterrizar dependiendo de los contextos estatales y, por supuesto, también de cada escuela, una escuela rural, una escuela que está en frontera, ¿no? No es lo mismo una escuela que está en la frontera con Estados Unidos que una que está en la frontera con Guatemala, ¿no? Sí, claro. Todo ese tipo de cosas habría que tenerlas en cuenta para generar estrategias que realmente pongan a los niños y al aprendizaje al centro. Laura, por ejemplo, nosotros ya nos anticipamos, somos de los estados que anticipamos, con este tema del calendario escolar que se ajusta también por las condiciones del clima y todo esto. Y bueno, Sonora ya concluyó el pasado viernes clases. Lo que comentan ustedes, lo ideal, ¿qué sería? ¿Qué sería lo ideal? Hacer estas actualizaciones, estos programas, extenderse o ofrecer antes del regreso a clases o en este periodo vacacional. ¿Qué es lo ideal o qué sería lo ideal? Mira, sí nos parece a nosotros que es importante terminar el número de días del ciclo escolar, sobre todo en este ciclo escolar en que los niños perdieron tantos días, ¿no? Pero más allá del número de días, el tema es que el número de días sea realmente efectivo. De nada nos sirve tener las escuelas abiertas como en los si no aprenden, estados, ¿no? Que todavía, si no aprenden, si los niños van a no hacer nada en la escuela porque hay esa sensación de ya entregamos calificación, como si los niños dejaran de aprender cuando ya entregaron calificaciones, ¿no? Claro. Por supuesto que el proceso de aprendizaje es continuo y esta era una oportunidad que si todavía los niños iban a tener 2, 3, 4 semanas más después de la entrega de calificaciones, se aprovecharan justamente para hacer actividades para identificación del rezago, de atención a los problemas de aprendizaje, pero también otras cosas que los niños necesitan, arte, deportes,
socialización, Física, convivencia, juego, ¿no? No podemos minimizar esos procesos de aprendizaje que van más allá de si ya entregué la boleta o no entregué la boleta, ¿no? Y lo otro que hemos estado diciendo es, como sabes, también en este ciclo escolar se tomó la decisión de acabar con las escuelas de tiempo completo, sí, ¿no? también, otro problema. Otro problema. Cuando se ha visto que más que número de días, funciona mejor para los niños una jornada un poco más amplia, pero igual, no amplia en el sentido de estar repitiendo lo mismo, sino que permita integrar conocimientos durante todo el ciclo escolar de arte, de deportes, de idiomas, de computación, de todas esas otras habilidades, y para eso funcionaba bien las escuelas de tiempo completo. No, y vienen a quitarlas en un momento crucial y más que nunca que se necesitaba. Laura, creo que fue un error y no sé, bueno, el argumento también lo platicamos acá en una entrevista, no fue o no es el adecuado en la eliminación. Laura, yo quisiera pedirte, con todo esto, pues obviamente una vez más va a caer la responsabilidad en padres de familia, en tutores, porque no podemos también ser ciegos ante este problema en casa. Acá me está diciendo Karina, conozco una persona que no sabe leer ni escribir y terminó la primaria y secundaria y pues tiene rezago. Y así como los papás notan estas debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, me gustaría, si te podemos contactar de nuevo, el tiempo se me termina, pero para hablar algunas recomendaciones que pudieras hacer a los padres de familia para aprovechar, para tratar de nivelar y que no lleguen. De alguna manera lo tenemos que hacer, Laura, y tratar de ayudar pues a niños, niñas y jóvenes que estén pasando por una situación ahorita en este sentido, porque va a venir el otro ciclo escolar y pues se van a dar con pared, como decimos. Por supuesto, claro que sí, pues me cuentas con toda mi disposición para que podamos conversar un poco de rol de las familias, sin olvidar que tampoco les podemos cargar, o sea, así como es. dices, hay mamás y papás que no saben leer y escribir, y socialmente no podemos pretender que sean ellos quienes eduquen le den esas habilidades básicas a sus hijas y a sus hijos. Sí, te agradezco mucho, Laura, muy interesante este tema, necesario, y bueno, qué bueno que están siendo críticos y exigiendo ante la autoridad pues que haga lo propio, aunque sabemos que pues prácticamente a estas alturas en algunos estados pues ya no hay mucho que hacer. Pero te mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina, y por tu interés en el tema también. Saludos. Bonito día para ti y para la gente en Sonora. Gracias, igualmente, saludos.